No solo fue en el Catatumbo, los Llanos, en el Urabá, en los Montes de María y en el Magdalena Medio. Aquí no se salvó ni el río, ni la selva, ni la montaña y tampoco la ciudad. Bogotá, fría, ruidosa, de todos y de nadie, era el nuevo epicentro del paramilitarismo en Colombia. Masacres, atentados, secuestros, bombas, absolutamente todas las manifestaciones de violencia que nos podamos imaginar marcaron la década de los 90 y los años siguientes. Asesinatos como el de Bernardo Jaramillo Osa o Jaime Pardo Leal se convirtieron en el principal antecedente para la formación de grupos paramilitares en Bogotá entre 1999 y principios de los 2000, cuando se registró en la famosa cárcel La Modelo al suroccidente de la ciudad la desaparición al menos de 100 reclusos, hecho que no se ha esclarecido hasta hoy en día. Por eso, hay que entender que durante este tiempo los pasillos de La Modelo eran convertidos en una zona de guerra, donde el pasillo 1 y 2 del ala norte eran controlados por miembros de guerrilla, mientras que los pasillos 3, 4 y 5 del ala sur eran operados por paramilitares. Eso era una guerra sin cesar. Y a esto se le suma una masacre ocurrida en este mismo lugar el 27 de abril del 2000, en donde terminó con 32 reclusos asesinados y 17 heridos, productos de enfrentamientos armados entre paramilitares y grupos de delincuencia común. El caos duró casi un día, cuando los operativos de la policía y el ejército controlaron en la madrugada del día siguiente la zona de guerra. Pero si volvemos un par de años atrás, a eso de 1997, nos encontramos con la consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia, propuesta nada más y nada menos que por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, y cuyo objetivo era unificar grupos paramilitares del Urabá con los de las otras regiones de Colombia. Esto con el objetivo de frenar las expansiones guerrilleras y otros movimientos de izquierda en el país. Pero el rechazo hacia los Castaños se hizo fuerte y se dio desde las autodefensas campesinas del Casanare. Este grupo paramilitar, liderado por alias Martín Llanos, ya tenía presencia en los llanos orientales de los 70. Tras la negativa de los también llamados buitragueños, Carlos Castaño envió 2 aviones desde Urabá a los llanos repletos nada más y nada menos que de paramilitares y armas para consolidar a la fuerza las AUC en este territorio. Es así como a mediados de 1997 surge el Bloque Centauros, una de las alas de la UC que sembró terror durante años y fue responsable de uno de los baños de sangre más inclementes en la historia de nuestro país. Aquel episodio conocido como la masacre de Mapiripán, el 15 de julio de 1997, donde con lista en mano los paramilitares sacaban de sus casas a quienes consideraban aliados de la guerrilla en el pueblo. Pero, ¿cuál es el resultado de todo este hecho? Torturas, violaciones, asesinatos y otras escenas macabras que aterrorizaron a los habitantes durante 5 días. Pero por más terror y masacres que sembraron los centauros en el llano, a finales de los 90, Castaño quería seguir apoderándose de más y por eso tenía un nuevo objetivo: formar estructuras de la AUC en la capital colombiana. Es así que tras las 2 expansiones en el llano de las AUC a Guainía y San Martín en Meta, las órdenes de los centauros es que se dirigieran a Bogotá con el fin de contrarrestar organizaciones de izquierda en la capital. Fue así como los ubicados en San Martín llegan primero a Villavicencio, para luego ir vía carretera a Bogotá en un recorrido con violentos combates y asesinatos, destruyendo todo lo que estaba a su paso. Pero, Castaño, ¿cómo podría organizarse en el casco urbano más importante de Colombia? La respuesta la tenía el nombre de Miguel Arroyave, alias Arcángel, amigo de infancia de los Castaño y quien inicialmente era el comandante del macabro Bloque Centauros, pero que en 1998 cayó preso en la cárcel La Modelo por enriquecimiento ilícito. Sí, justo en el periodo que era una zona de guerra. Durante la prisión, Arroyave seguía organizando como si nada operaciones criminales de droga, extorsión y homicidio. Inclusive durante su estadía se le acusa a él y a sus centauros de ser responsables del secuestro de la entonces periodista del Espectador, Ginette Bedoya, quien investigaba para ese momento los sucesos criminales al interior de La Modelo. Esta periodista fue secuestrada en la cárcel, la violaron durante 16 horas y sin saber cómo carajos
apareció en Villavicencio, 123 kilómetros lejos de donde la raptaron. Sin encontrar una respuesta lógica, Arroyave fue puesto en libertad en 2001 y, como era de esperarse, se vinculó nuevamente a la SAUC, recuperando el comando de una parte del bloque de los Centauros. Autoridades afirman que Arcángel pagó a Carlos Castaño cerca de $7 millones para controlar otra vez los comandos en el llano. Fue así como el bloque Centauro se consolidó en municipios de Guainía, Vichada y Meta, extorsionando a hacendados y finqueros llaneros. Pero gracias a este ascenso paramilitar, el bloque de la SAUC de Arroyave culminó el deseo de Castaño. Lo imposible para muchos ya era una realidad. Las estructuras paramilitares se consolidaron en Bogotá con el heredero de los Centauros, el conocido Bloque Capital. Ya en Bogotá era otro cuento. Arroyave pone como mano derecha a Pedro Guerrero Castillo, alias Cuchillo. Ellos toman el control en distintos barrios de Bosa, Kennedy y Suba, en comunas del municipio de Soacha y Ciudad Bolívar, que según el psicólogo experto en posconflicto Carlos Mario Perea, fue el territorio más afectado por el paramilitarismo. Aliándose con bandas armadas y de delincuencia común, el también llamado Frente Centauros implanta sus células criminales en las zonas comerciales del San Andresito de la 38 y Corabasto, formando oficinas de cobro en las que se extorsionaban y creaban operaciones de sicariato. Junto con la banda Los Gatilleros de Soacha, entrenaron lo que se llamarían escuadrones de la muerte, quienes comandaban las persecuciones y asesinatos selectivos a habitantes de barrios populares de Bogotá y Soacha, conocido como la mal llamada limpieza social. Según Freddy Tovar, jefe de los guerrilleros, asesinaban a quienes presuntamente colaboraban con la guerrilla y como a quienes consideraban un gran daño para los barrios, declarando objetivo militar a drogadictos, ladrones, sapos y colaboradores de la insurgencia, donde también cayeron las prostitutas y personas LGTBI, declaró en una entrevista un habitante del barrio Perdomo Alto de la ciudad Bolívar. A ello se le sumaban las persecuciones y asesinatos de líderes cívicos, personas afro y jóvenes de estratos bajos, que con actos de discriminación terminaron en distintos homicidios colectivos y masacres durante la consolidación paramilitar en los fatídicos 2000 y 2004. Entre esos se destaca la ejecución de 5 personas en una casa del barrio Potosí el 20 de octubre del 2000, cuando encapuchados entraron al homicidio que, según informantes, era un expendio de drogas. Según las bases de datos del Centro de Investigación y Educación Popular, el acto fue cometido por paramilitares, pero que para la Defensoría del Pueblo el responsable no se ha esclarecido. Varios hechos han quedado en debate de quienes los cometían, pues cuando pasaba algo en el barrio y con tanta presencia de paramilitares y bandas delincuenciales organizadas, la gente solo pensaba que eran los paras. Con fusiles y granadas a la mano, en camionetas de vidrios polarizados y entre la oscuridad, estos grupos seguían haciendo sus homicidios selectivos en barrios como El Perdomo, Estrella Alta, Canteras y muchos más. Las víctimas son en su mayoría jóvenes menores de edad. Esto solo contando la localidad más afectada como fue Ciudad Bolívar, que con las balas y grafitis en las casas advertía la presencia de la SAUC en otras localidades. Pero ellos no venían solo, pues según el CINEP, estos venían amparados en sus patrullajes por uniformados de la Policía y el Ejército Nacional. Requisas en todo momento a los habitantes, detenciones arbitrarias y señalamientos a habitantes de colaborar con guerrillas era el modus operandi de los uniformados, para servir en bandeja de plata las rondas de exterminio social por parte de los paras. Lamentablemente, los asesinatos selectivos y el exterminio social no era la única preocupación de las personas de los barrios humildes. A finales del 2003, Arroyave pone como comandante del bloque capital a Manuel Jesús Piraván, alias Pirata, pues el Arcángel tenía asuntos más grandes que encargarse. Su bloque Centauros entraba en guerra por el control de tierras en el Guaviare con los buitragueños, los paras de Martín Llano y este conflicto que solo duró hasta inicios del 2004. Esta guerra se extendió hasta Bogotá y Soacha con los buitragueños y ellos se instauraron en un breve periodo un frente conocido como el Frente de la República, aunque también hay presunciones de que se formaron antes que el capital. Con esta guerra en el llano, tanto los del capital como los de la República sumaban a sus operaciones el reclutamiento forzado de jóvenes en sus núcleos urbanos. Les ofrecían trabajo cuidando cultivos, los metían en camiones rumbo al llano y allí los entrenaban contra su voluntad para combatir. El resultado de esta guerra fue devastador.
despojos de tierra que causaron el desplazamiento, tortura y asesinato de miles de campesinos y otros civiles en menos de 6 meses de combate. El debacle paramilitar en Bogotá llegó en 2004 de cara a los acuerdos de desmovilización en Ralito de la Sauce, donde Arroyave estaba en la mesa de negociaciones por parte del bloque Centauros. Esto se creería el inicio de divisiones al interior del bloque, entre los que querían mantener las estructuras paramilitares y los que se mantenían en los acuerdos de desmovilización. Las tensiones aumentaron cuando en septiembre de ese mismo año Arroyave fue asesinado. Su muerte se la atribuye a Daniel el Loco Barrera, reconocido ex capo de la droga en Colombia, ex socio y luego enemigo de Arroyave por manejos de tierras. Se dice que el Loco tenía cercanías con otros jefes máximos de grupos paramilitares, lo que hizo que consiguiera un permiso para asesinar a Arroyave y, sumadas las rupturas internas de Centauros, consiguió que Pirata y Cuchillo, los principales aliados del Arcángel, le traicionaran para asesinarlo. Así, estos tres toman el control de territorios dominados por Arroyave, tanto en el llano como en Bogotá. Sin embargo, la muerte del excomandante del bloque Centauros solo significó su debilitamiento, porque los leales Arroyaves, que eran una inmensa mayoría, se desmovilizaron el 3 de septiembre del 2005. Este debilitamiento forzó a que los pocos frentes de Pirata y Cuchillo hicieran lo mismo el 11 de abril del 2006, incluyendo a los propios comandantes. El problema radicó en que si bien algunos miembros de la cúpula capital se desmovilizaron en los Centauros y se establecieron en algunos actos cometidos en Bogotá, el bloque capital en sí no se consideró desmovilizado. Esto suponía que la violencia paramilitar en Bogotá llegaba a su fin, pero una nueva nacía. Con la retirada de paras de los barrios en el 2005, antiguas y nacientes bandas criminales se reacomodaron en estos territorios para hacer sus operaciones. Paramilitares que quedaron en la zona, expolicías e incluso exmilitares de guerrillas, integraban algunas de estas bandas. Los paras ya no operaban, pero seguían sus semillas. Los Calvos en 2016, con violaciones adolescentes, secuestros y asesinatos, o las Águilas Negras con la aparición de panfletos en barrios y colegios públicos en 2007, significaban que la violencia producto del conflicto armado en Bogotá no había cesado. Tenían acciones similares a los de los paras. Amenazaban líderes sociales, controlaban oficinas de cobro en zonas de comercio y asesinaban a personas que a criterio de ellos no encasillaban en la sociedad. No continuaron la violencia heredada, la empeoraron. Solo hay que ver las cifras. Según reportes del Tiempo en el 2005, durante la presencia paramilitar, la curva de homicidios se reprodujo en 13 puntos, y con su salida en el 2005 volvió a ascender. En palabras de Carlos Mario Perea, los paramilitares hicieron del homicidio uno de sus instrumentos, pero a la vez controlaron su ejercicio. Los paras solo se liberaron a sus depredadores de las jaulas. Sus restantes centauros se fueron, pero dejaron el terror en asesinatos y amenazas. Una oscura e impune mancha que sigue hasta el día de hoy.